Pues estamos ya de vuelta otra vez después de vacaciones y bueno, vamos a seguir viendo el Sermón del Monte que dejamos en un paréntesis atrás. Y bueno, bienvenidos otra vez a todos, es un placer verles este domingo 1 de septiembre. Si tenemos por ahí nuestras Biblias y si no, bueno, podemos seguir también aquí en la pantalla. Vamos a continuar con el Sermón del Monte. Unos meses atrás terminamos o pusimos el paréntesis y estuvo José Antonio hablándonos acerca de precisamente lo que estábamos viendo en el video. Entonces el video nos sirve un poco para poder recordar el camino en el que estamos, en el Sermón del Monte. Pero también nos va a ayudar a estar viendo en esta ocasión este primer caso de estudio, cómo tratamos a los demás. Entonces, vamos a ver Mateo capítulo 5, del versículo 17 al 26. Voy a hacer lectura y bueno, también ahí podéis verlo en la pantalla. Y dice así: No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado sin causa, que dicen otras versiones, enojado sin causa con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga bueno para nada a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos nuevamente ante ti. Gracias por el tiempo que pudimos tener de descanso, aquellos que pudimos hacerlo y los que no y a lo mejor lo están pensando todavía más adelante, pues que también lo puedan tener. Pero Señor, también gracias porque podemos descansar en ti, tú que nos das tu paz total. Ayúdanos y abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para encontrar las maravillas de tu gran evangelio a través de estas palabras de nuestro Maestro Jesús y cómo trabajan en nuestro corazón. Vemos cómo tú, Señor, te enfocas en nuestro corazón totalmente y no en lo externo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Así que, bueno, en el verano estuvimos en una pausa, en agosto. Este fue el paréntesis del Sermón del Monte y bueno, y nos fuimos a otra montaña en agosto, a unos casi 1500 años antes de Jesús en este sermón. Nos fuimos al Sinaí donde estuvo Moisés recibiendo la ley de Dios, o la Torá, o como se conoce como la enseñanza. Y fue muy interesante el estar explorando juntos el pasaje tanto de Éxodo 33 y 34, donde el pueblo de Dios están todos reunidos a las faldas del monte Sinaí, después de que habían sido rescatados de una esclavitud en Egipto, a través de prodigios y maravillas. Y entonces Dios lleva a todo este pueblo al Sinaí, antes de que entren a la tierra donde fluye la leche y la miel, una especie de jardín de Edén, porque Dios quería confirmar su alianza con toda esta gran nación que era tan numerosa como las estrellas del cielo o la arena en el mar. Y Dios los lleva para confirmar su amor y confirmar su gracia con ellos. Incluso revela su carácter de una manera total y tan impactante cuando Moisés le pide a Dios: quiero ver tu gloria. Dios, quiero ver tu gloria. Y nos dice Éxodo entonces que Dios desciende en una nube
y declara ante sus ojos de Moisés, pero también de toda la nación, de una manera tan grande: Yahweh, Yahweh, el nombre de Dios, Jehová, Jehová, Dios compasivo, lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor, leal y fidelidad. Así que estuvimos viendo quién es Dios en realidad. Un Dios muy diferente a los dioses egipcios, a los cuales estaban los hebreos, habían tenido esa experiencia en su esclavitud. Es un Dios muy diferente a los conceptos que tú y yo tenemos, un Dios muy diferente a lo que tal vez hemos aprendido y a lo mejor erróneamente en nuestro caminar o bagaje religioso, si es que lo ha habido, o incluso lo que hemos aprendido por lo que otros nos han dicho acerca de Dios. Pero Dios se revela de una manera total y admirable. Y Dios les dice entonces a todo el pueblo que Él los ama, que ellos son su pueblo, son su posesión tan preciosa y que Él es su Dios. Y entonces les da una ley, pero no para que ellos se sientan de nuevo en una especie de esclavitud moral o religiosa. Dios nos les dio una ley para tenerlos sometidos con una especie de grillete en el cuello. No, sino que Dios les dio la Torá para darles una libertad como ninguna otra, para que ellos pudieran amar a Dios, pero también pudieran amar a los demás, al prójimo. Y de hecho es interesante ver en los evangelios que Jesús nos dice que toda la ley, todos los mandamientos de Dios se resumen en dos: en amar a Dios y amar al prójimo. Con estos dos se cumple toda la ley, en su totalidad, y esto es tan increíble. Y entonces tenemos ante nosotros en esta montaña uno mucho más grande que Moisés, aquel que sus discípulos vieron que estaba lleno de gracia y de verdad, aquel que es la imagen visible del Dios invisible, a Dios hecho hombre, a Jesús de Nazaret. Y Jesús está entonces reuniendo multitudes alrededor de esta montaña y nos está diciendo que su reino está aquí mismo entre nosotros. Y nos enseña entonces cómo ser sus discípulos en su reino. Así como Dios le dijo a los israelitas que ellos iban a ser también de bendición a todas las naciones, ahora Jesús los invita a lo mismo, a que reciban este amor incondicional de Dios, pero también a que ellos sean bendición hacia los demás. Tú y yo somos llamados a mostrar el reino de Dios aquí en la tierra. Somos invitados a hacer un vistazo de la más gloriosa posibilidad, su reino entre nosotros. Y entonces vimos que Jesús ya nos ha dicho que a menos que nuestra justicia no supere a la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Y al parecer esto suena como muy malas noticias, ¿verdad? Porque en los tiempos de Jesús estos hombres, los escribas y los fariseos, eran los intocables justos, que obviamente eran muy superiores en justicia a los demás, o lo que podíamos ver en el exterior. De hecho, Sally Lloyd Jones en su Biblia para niños, Historias Bíblicas de Jesús, les llama la gente extra super santa. Así que tener una rectitud que sobrepase a estos santos y puros es casi imposible. Especialmente para la gente promedio que está en la audiencia de Jesús. Pero tal vez lo podemos sentir también para nosotros, ¿verdad? Pero amigos, la clave o la pista en esto que nos dice Jesús es esta: la prioridad de la disposición interna sobre la pureza externa es la cuestión importante y profunda. La prioridad de la disposición interna sobre la pureza externa, lo que podemos mostrar a los demás, la prioridad de Jesús es nuestro corazón. Esa es la cuestión importante y profunda a lo que va Jesús. Así que aunque la rectitud de los escribas y fariseos era, según todos los indicios, muy elevada, Jesús declara inferiores precisamente a estas mismas personas. Cuando estuvimos viendo las bienaventuranzas al principio de esta serie, encontramos que la palabra justicia o ser justos significa que estamos en una buena relación con Dios y con los demás. Buscar la justicia de Dios es anhelar el shalom, anhelar su paz y estar también en paz los unos con los otros. Vemos que Jesús nos está invitando a que abandonemos nuestras ansias de autosuficiencia y poder y abre nuestra imaginación
a dejar que nuestra perspectiva del mundo se invierta y anhele una nueva forma de vivir y de relacionarnos entre nosotros. Por eso hemos estado viendo que el reino de Jesús es uno invertido, ¿verdad? Para nosotros, es totalmente diferente. Y entonces el tipo de justicia del cual nos habla Jesús va más allá de un código moral personal. Jesús nos va mostrando una y otra vez que podemos consumirnos toda la vida por seguir las normas, incluso sin anhelar unas relaciones correctas, que era lo que pasaba precisamente con los escribas y con los fariseos. Ellos se adherían obstinadamente a la ley, mientras que al mismo tiempo estaban oprimiendo a los demás. Su sentido de justicia estaba totalmente equivocado porque no estaban mostrando amor, para nada. Jesús entonces está llamando a nuestros corazones a ser transformados a un estilo de vida que es de dentro hacia afuera, donde tú y yo vamos a ser libres para amar y a ser impulsados a ser justos, a ser equitativos con nuestro prójimo, a que busquemos la paz entre todos, y también nos llama a la generosidad radical. Entonces nuestro dulce maestro comienza con su primer caso de estudio para nosotros en cuanto a nuestras relaciones con nuestro prójimo, las cuales vamos a estar viendo los siguientes domingos. ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros? Y a manera de pregunta para nosotros, y que estemos reflexionando, ¿cómo tratamos a los demás? ¿Damos el beneficio de la duda o nos airamos sin razón ante los demás? ¿Descargamos nuestro mal temperamento ante los errores o malentendidos? ¿O somos guiados con un espíritu de compasión y curiosidad sobre un comportamiento que sentimos que nos está afectando emocionalmente? En este primer caso de estudio, Jesús nos está diciendo: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Y bueno, quienes están escuchando a Jesús saben que Él está citando la Torá. Está citando pasajes como Éxodo 20, donde encontramos en los 10 mandamientos y donde claramente dice Dios, no matarás. También está citando Deuteronomio 16, donde Dios le está diciendo a Moisés que ponga jueces en las ciudades para que estén gobernando con justicia. Para todos los que están escuchando a Jesús, el no matar es obvio. Y además es bueno. Y también lo es para nosotros, porque sabemos que los criminales, los homicidas, deben de enfrentar a los jueces y recibir su castigo por homicidio. Quitar la vida a alguien es horrendo. De hecho, Dios ya le había dicho a Noé que el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios hizo Él al hombre. Somos hechos imagen de Dios. Y eso es tan valioso, es sagrado. Pero lo interesante es lo que Jesús continúa diciendo. No se queda ahí, nos dice, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado sin causa con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga bueno para nada a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Estas palabras de Jesús son muy profundas y creo que deberían ir directamente a nuestro corazón. Vemos el interés de Jesús por lo que hay dentro de nosotros, en nuestro corazón, y no nuestro comportamiento externo. ¿Qué hay dentro de nuestros corazones? Es lo que nos pregunta Jesús. Y también es interesante que Jesús también nos está hablando en términos de parentesco y comunidad. Porque notemos primero cómo dice aquel que esté enojado con su hermano o su hermana sin causa. Vemos que Jesús nos está hablando de cómo sus discípulos deben de vivir en su reino. Entre su audiencia en la montaña también están los discípulos de Jesús que han dejado todo para seguirlo. Así que Él los llama a sus hermanos y hermanas. La teóloga judía Amy G. Levine dice al respecto: Jesús está preparando una comunidad ideal, lo que los antropólogos llaman parentesco ficticio,
donde los miembros del grupo sustituyen a sus madres y hermanos y hermanas de su familia de sangre. El grupo tiene ahora un Padre, el cual está en los cielos. Estamos viendo que Jesús lo que está haciendo es algo soberbio porque está creando una nueva comunidad, donde los lazos que tienen los discípulos entre sí es como si fueran los lazos de su familia de sangre. La iglesia entonces es un lugar diferente y debería ser un lugar diferente. Una familia que muestra el carácter de Dios entre nosotros, pero también hacia afuera. La revista científica Perspectivas Sociológicas define el parentesco ficticio, para entender un poco más qué es esto. Lo define como un tipo de relación familiar que no está basado en lazos consanguíneos o matrimoniales, sino en rituales religiosos o lazos amistosos muy cercanos. De hecho, este parentesco ficticio han constituido un tipo de capital social que tiene las posibilidades de hacer florecer a la sociedad anfitriona. Qué interesante, ¿no? Y esto lo vemos en los ejemplos de los primeros cristianos, en los primeros siglos. Ejemplos que son muchos y maravillosos cuando ellos están dentro de la opresión del imperio romano. Vemos cómo ellos muestran su amor de una manera tan grande. Muestran gracia entre ellos, pero también a la sociedad. Fueron de bendición a la sociedad. Estaban para hacer florecer a la sociedad. Es más, el hecho de seguir a Cristo significaba el ser repudiado o desheredado de la propia familia sanguínea. Y entonces la iglesia se volvía una nueva familia para ellos. Pero todavía sabemos de países donde el seguir a Jesús tiene estos propios matices. O tal vez si nosotros seguimos a Cristo, nuestras familias ya no quieren saber nada de nosotros. Vemos cómo la iglesia entonces es una nueva familia. ¿Cómo nos vemos nosotros en la iglesia? ¿Mostramos el amor fraternal entre nosotros? ¿Mostramos esa hospitalidad familiar a los que están solos o los que son extranjeros o que han sido rechazados por sus familias, por la fe? Jesús nos está hablando en términos de familia. Pero también Jesús nos llama la atención a nuestras emociones, porque nos dice que aquel que esté airado sin causa contra su hermano será culpable ante los jueces. En textos muy antiguos hay esta adición sin causa. Y es interesante que lo agregan porque tú y yo sabemos que si no nos enfadamos ante el sufrimiento, si no nos enfadamos ante la chapuza o los engaños o la mentira, o por la indiferencia o por el abuso, si no nos enfadamos por esto, no somos humanos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es enfadarse sin causa? Bueno, cuando lanzamos toda nuestra ira contra alguien, cuando realmente no había ni fundamento detrás de esto. ¿Cuántas veces nos encontramos en una situación de enfado que se pudo haber prevenido si hubiéramos dado el beneficio de la duda a los demás? Si hubiéramos tenido tal vez más contexto de lo que está ocurriendo. O simplemente hacer preguntas sobre tal o cual comportamiento. Y esto que nos dice Jesús nos pone a pensar entonces sobre cómo nos comportamos tú y yo, ya sea ante nuestros jefes o nuestros empleados, o nuestros cónyuges o nuestros propios hijos. Cómo nos comportamos con nuestros vecinos, pero también cómo nos comportamos entre nosotros mismos. Y amigos, al ver esto, yo veo que las palabras de Jesús me ponen en aprietos, porque abren mi corazón para animarme a buscar arrepentimiento por mis palabras y a buscar una relación correcta con los demás. En Génesis 4 encontramos a un personaje, y sí que era un personaje, a Lamec, descendiente de Caín. Él compuso una tenebrosa y macabra canción, no la voy a cantar. Bueno, es más, ni sé ni cómo sería la música. Pero él compone este poema o canción y él decía a sus dos mujeres, Ada y Silda, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un niño por darme un codazo. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Vemos que Lamec se jacta de su ira sin fin. Nadie se mete con Lamec, nadie se mete conmigo. O de lo contrario, nadie vive para contarlo.
Pero tristemente creo que vemos en nuestra sociedad personas de esta manera, ¿no? Como Lamec. Tal vez nosotros vivimos como Lamec. Una furia sin fin y sin cuartel, gritos de odio por todas partes. Así que amigos, Jesús nos anima a examinar nuestros corazones y lo que hay en el fondo de estas emociones. Las emociones no son buenas ni malas por sí mismas. Lo importante es lo que hacemos con nuestras emociones al final. Si ellas nos controlan y si lastimamos a los demás. Así que sabemos que matar es claramente mal. Es atentar contra la imagen de Dios en las personas. Pero Jesús no se queda solamente en el aspecto exterior, sino que va a la parte interior. Porque nos dice que si nos enfadamos contra nuestros hermanos y nuestras hermanas, estaremos sometidos a los jueces. Y no se queda ahí, porque todavía nos dice, y cualquiera que diga bueno para nada a su hermano, será culpable delante de la Corte Suprema. No sé si en vuestras Biblias a lo mejor viene la palabra aramea, raca, el que diga o llame raca a su hermano. Este es un insulto que significa literalmente tú no vales para nada. Podemos traducirlo nosotros en nuestro contexto como un bueno para nada o un inútil. Entonces, si llamas inútil a tu hermano o hermana, serás culpable ante la Corte Suprema o el Sanedrín, el cual era la corte tan temida para el pueblo judío. Era la corte que temían ellos. De hecho, fue el Sanedrín quienes juzgaron a Jesús y lo enviaron a Pilato para después que lo crucificaran. Así que esta es la corte suprema en el contexto de los judíos. Pero es interesante que Jesús todavía nos da un tercer ejemplo en su ilustración. Y este tercer ejemplo es todavía más fuerte y más sorprendente porque dice que cualquiera que diga idiota a su hermano o hermana será reo del infierno de fuego. Sabemos que idiota no es algo muy agradable de decir, ¿cierto? Pero no es tan malo como llamar a alguien bueno para nada o inútil, ¿verdad? Y ninguno de los dos es tan malo como el asesinato. Bueno, el académico y experto en Nuevo Testamento, Jonathan Pennington, nos señala la retórica de Jesús de esta manera. Nos dice, quien está enojado con su hermano, sujeto a juicio. Quien llame a su hermano bueno para nada, sujeto al Sanedrín o la Corte Suprema. Quien llame a su hermano idiota, sujeto al fuego del infierno. Miremos cómo esta lista de comportamientos va como de realmente malo a más o menos malo y a no tan malo. Pero las consecuencias correspondientes van en otra dirección. Tal vez de problemas en la corte de tu vecindario a problemas en la corte más alta de la tierra, el Sanedrín en este caso, a problemas tan verdaderos en el fuego del infierno. No sé si habéis notado esto. Esto sí que nos descoloca, ¿no? Jesús está comparando la ira y los insultos con el asesinato. Obviamente asesinar a alguien es peor que enfadarse e insultarle, pero este no es el punto de Jesús. Él está mostrando provocativamente cómo el asesinato y la ira y el abuso verbal son manifestaciones superficiales de algo mucho más profundo en nuestro corazón. Todas estas acciones revelan cuánto valoramos la existencia de alguien, de las personas. Por ejemplo, el asesinato es la forma definitiva de decir que la vida de alguien no importa. Pero perder los nervios o los estribos o menospreciar a alguien comunica exactamente lo mismo. Tú no vales para nada. Todas estas acciones revelan una actitud de superioridad y desprecio hacia la otra persona. Y este tipo de comportamientos va a causar quebrantos en nuestras relaciones y en nuestras sociedades y comunidades y merece consecuencias. Así que amigos, lo que Jesús quiere decir aquí es que la sabiduría de este mandamiento va mucho más allá del asesinato. Para Jesús este mandamiento se refiere a tratar a todos como personas valiosas.
Quiere que veamos que cada vez que degradamos o que devaluamos a otras personas, hay una falta de justicia muy clara. Y la definición de Jesús de justicia es tratar a todos como imagen de Dios. Jonathan Pennington, este comentarista del Nuevo Testamento, comparte otra cosa interesante. Nos dice que Jesús no está aboliendo la ley contra el homicidio, sino sacando a la luz su sentido más pleno y verdadero, para cumplir toda justicia y tener una justicia que sobrepase a la de los escribas y fariseos. Los discípulos deben afrontar la cuestión de la persona interior. No cometer el acto físico del asesinato es bueno y correcto, por supuesto, pero no es la verdadera prueba de fuego de la piedad. Y la alineación con la naturaleza, la voluntad y el reino venidero de Dios, examinar las actitudes y la forma de hablar son tan importantes como abstenerse de la violencia homicida. Examinar nuestras actitudes y la forma de hablar son muy importantes. Es interesante, y lo que estuvo leyendo Ana, cómo el apóstol Santiago habla acerca de nuestro uso de la lengua. Es como un pequeño fuego, dice Santiago, que puede incendiar un gran bosque y crear una gran desolación. Con nuestra lengua bendecimos a Dios, pero también con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Esto es intenso y es profundo. ¿Y qué significa el fuego del infierno? La palabra original es Gehenna, que en algunas traducciones nosotros tenemos como el infierno. Lo interesante es que no es una palabra griega, sino es una composición de una frase hebrea que ha sido helenizada, que se ha incluido en la lengua griega. La frase hebrea es Ge Ben Hinnom, que se acorta como Ge Hinnom, y finalmente tenemos Gehenna, o el valle de Ben Hinnom, el valle del hijo de Hinnom. Este lugar era un valle en los límites de las tribus de Judá y de Benjamín, cuando se están repartiendo las tierras, ya que entran a la tierra prometida. Y en el siglo XIII, en tiempos medievales, se creó una leyenda de que ese lugar era el basurero de Jerusalén, donde se incineraba la basura, por lo cual siempre estaba ardiendo ese lugar. Pero no existe realmente ninguna evidencia sobre esto. Era una leyenda medieval. Pero de lo que sí hay evidencia de un fuego ardiendo en este valle, es que era la localización de santuarios a dioses cananeos y donde se ofrecían sacrificios de niños a estos dioses. Eso era una abominación, claramente. Ofrecer vidas inocentes a estos dioses paganos. Pero todavía lo más triste y lo más horrible es que los reyes judíos, Acaz y su nieto Manasés, pasaron por fuego a sus propios hijos en este valle, haciéndolo malvado ante Dios y toda la comunidad. Y también ellos practicaban la adivinación y la brujería. Y los profetas de su tiempo, como Ezequiel y también Jeremías, condenaron claramente estas acciones aborrecibles y clamaron de parte de Dios. Y por ejemplo tenemos en Jeremías que dice: porque los hijos de Judá han hecho lo que es malo ante mis ojos, declara el Señor. Han puesto sus abominaciones en la casa que es llamada por mi nombre, profanándola. Ya han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de Ben Hinnom, el Gehenna, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé, ni me pasó por la mente. Por tanto, aquí vienen días, declara el Señor, cuando no se dirá más Tofet, ni valle de Ben Hinnom, sino el valle de la matanza. Porque enterrarán en Tofet por no haber otro lugar, y los cadáveres de este pueblo servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra, sin que nadie las espante. Lo que Dios está describiendo a través de las palabras de Jeremías es que este valle donde los reyes y los sacerdotes de Jerusalén estuvieron tomando la vida de niños inocentes, pasándolas por fuego para sacrificarlas, Dios va a hacer una inversión. Cuando la ciudad fuera entonces tomada por el imperio babilonio y todos los cadáveres quedaran expuestos para las aves y las bestias. Y serán tantos los muertos que ya no habrá lugar para enterrarlos en la ciudad. Así que los cuerpos van a ser echados en el valle, donde ellos comenzaron precisamente el fuego para matar a los niños.
El castigo será hacia ellos quienes comenzaron este fuego abominable y tan horrendo. Así que este es el cuadro solemne que Jesús está mencionándonos al darnos esta palabra sobre el fuego del Gehenna. Cuando insultamos a nuestro hermano y a nuestra hermana, estamos tomando su vida y la estamos despreciando y la estamos devaluando. Prácticamente los estamos echando al fuego. Y la imagen que Jesús nos da es la historia terrible que hicieron estos reyes de Judá y el castigo final. El fuego que comenzamos tú y yo será el fuego que al final nos consuma. Y esto es para meditar y reflexionar. Esto es para correr a los pies de Jesús y buscar su perdón y su gracia constante ante nosotros. Pero también para buscar la paz con nuestras hermanas y nuestros hermanos, a quienes hemos matado nuestro corazón por nuestras palabras. Sabemos que las palabras hieren. Podemos edificar, pero también podemos destruir con nuestras palabras. Y Jesús termina entonces este primer caso de estudio de justicia en que busquemos la reconciliación. De hecho, dice que dejemos nuestra ofrenda en el altar y nos reconciliemos con quienes tenemos algo pendiente. Vemos entonces cómo la exhortación a la reconciliación horizontal con nuestros hermanos está muy conectada a la adoración y la devoción a Dios de manera vertical, ¿cierto? Y estamos viendo entonces que la comunidad que Jesús está creando es tan preciosa para Él. Él nos está invitando a una transformación sin igual, que será de influencia irresistible en el mundo. Pensemos en la gran destrucción de la cual somos capaces tú y yo. Pero amigos, pensemos y anhelemos el gran florecimiento del cual podemos ser parte gracias al Evangelio de Jesús. Él nos está invitando a ser parte de su reino aquí en la tierra, aquí mismo, y esto es asombroso. Así que cuando estemos participando de la mesa de Jesús, estemos meditando en esta gran invitación que tenemos, que Él nos hace, esa invitación que Él nos quiere tener con Él. Somos bienvenidos a estar junto con Jesús a pesar de nuestros fallos y nuestro pecado y nuestro quebranto. Así que aceptemos el gran amor de Jesús y su salvación cuando participemos de su muerte y su resurrección gloriosa. Pero también al participar de algo mucho más grande que nosotros mismos. Oremos. Padre, muchas gracias, Jesús, por tus palabras en el monte. Gracias porque abres nuestra imaginación y nuestro corazón y nuestra mente a vislumbrar algo tan glorioso y tan grande que es tu reino aquí en la tierra. Pero también, Señor, cómo tú nos invitas a transformar nuestro corazón y a mostrar tu carácter, Señor, de gracia y de amor y de justicia ante los demás. Ayúdanos, perdónanos también cuando no lo hacemos, cuando nuestras palabras terminan hiriendo a las personas. Ayúdanos a edificarnos, ayúdanos a mostrar amor y gracia con nuestras palabras. Gracias, Jesús, por tu perdón y tu salvación. Amén.